Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 14. Una vez más, se lo voy a repetir. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 12 al 14. Es donde vamos a estar leyendo hoy la porción de la palabra de Dios. Dice la palabra: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Nosotros seguimos predicando una serie titulada La importancia de la oración. Y para darle un comienzo a este sermón, yo sé que cuando vemos las Olimpiadas, vemos el campo de pista, ¿verdad? Vemos los que están corriendo, los atletas, ¿verdad? Ellos van corriendo y a veces le ponen un obstáculo, ¿verdad? Y cuando él va corriendo, él tiene que brincar ese obstáculo. Algunos no la hacen y se caen. O si no la caen, pues algunos tratan y paran un poquito, aguantan un poco el paso que llevan para poder brincar sobre el obstáculo, ¿verdad? ¿Sabes que la vida de oración también es así? En nuestra vida vamos a enfrentarnos con obstáculos. Y nosotros, siguiendo esta serie, la importancia de la oración, la semana anterior, para comenzar el año, comenzamos y predicamos un tema titulado Enséñanos a orar. Y este sermón, este día, se titula Los obstáculos en la vida de oración. Los obstáculos en la vida de oración. No importa quién usted sea, no importa qué santo usted sea, no importa qué perfecto usted sea, vamos a enfrentarnos obstáculos en la vida de oración. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por lo que acabamos de leer, aquí vemos el deseo de Salomón, que era agradar a Dios, y vemos también nosotros el deseo de Dios para con su pueblo. El Señor lo que pide es humillación, que nos humillemos en la oración, que busquemos el rostro de Dios, que nos arrepintamos verdaderamente, y entonces dice el versículo que nos va a oír desde los cielos, ¿verdad? Y después entonces Él va a obrar en nuestras vidas y va a obrar en la tierra. Yo he visto muchas personas en sus vidas de oración, y hemos notado personas que oran y oran y oran, y el Señor no le contesta las oraciones. Y como el Señor no le contesta las oraciones, pues se cansan de orar y no perseveran en la oración. Y triste decir esto, pero vemos que esas mismas personas pues se apartan aún de la fe, y se apartan de las cosas de Dios y hasta regresan al mundo. Da tristeza ver eso. Quiero decirle, hermanos, que el Señor se deleita en contestarnos nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? El Señor se deleita en contestar las oraciones de su pueblo. Su palabra nos enseña que si oramos conforme a su voluntad, que Él nos oye. Ahora, si nuestras oraciones no tienen resultados, si estamos orando y no tienen resultados, está en nosotros escudriñar. Y tenemos nosotros que buscar por qué no se está contestando la oración. Tenemos nosotros que buscar la razón del problema. Tenemos que excavar esa raíz para buscar qué es el problema, porque el Señor no me está contestando mi oración. Tengo que decirte este principio, hermanos, que Dios no va a contestar todas las oraciones. El Señor no va a contestar todas tus oraciones. Él contesta las que Él quiere contestar, porque Él es soberano y Él hace como Él le place hacer. Quizá usted esté orando de acuerdo a la voluntad del Señor. Quizá usted está haciendo las cosas correctas y el Señor simplemente no quiere contestar esa oración. No hay problema. Estamos aquí. Pero debemos someternos a la decisión que el Señor nos tome, que nos dé. El Señor nos da una decisión que no voy a contestar. ¿Se recuerdan de Pablo? Dice la palabra que le vino un aguijón a Pablo y él oró 3 veces para que el Señor le conteste
la oración, el Señor se la contestó el Señor, pero no era lo que él quería. ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor? El Señor le dijo, bástate mi gracia. Pablo le estaba orando para que el Señor le quite el aguijón, y el Señor le dice, no, bástate mi gracia, que es suficiente, porque en tu debilidad ahí vas a encontrar las fuerzas. A veces el Señor sabe mejor que nosotros, o de hecho, siempre el Señor sabe mejor que nosotros. Vamos a ver algunos obstáculos que se nos presentan en nuestras vidas de oración. Todos tenemos obstáculos y en este día los vamos a sacar al aire con el propósito de que los saquemos y los echemos fuera. El primer obstáculo que les quiero presentar en este día es el pecado. Y les voy a invitar a ver si pueden ir a Isaías 59. Isaías 59, del versículo 1 al versículo 3, dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Voy a repetir esa frase. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Isaías 59, versículo 1 al 3. Dice la palabra que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas con sangre y vuestros dedos de iniquidad. Y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad de vuestra lengua. Qué tremendo versículo. Aquí nos está diciendo el profeta Isaías que la mano de Dios me ha cortado para salvar. Y quiero decirle a mis hermanos que Dios no se encoge. Él no se encoge. Él no pierde su fuerza. Él no es como Superman que le pone kriptonita y pierde su fuerza. Nada que ver. El Señor no es así. El poder de Dios no se acaba. Es infinito. Él no se apaga. Saben que Dios no se cansa. Dios tiene el mismo interés, el mismo amor cuando lo salvó que ahora mismo. Pero a través de la voz del profeta Isaías, el pueblo había caído en pecado. Dios estaba presto para socorrerlo. Dios está presto para sacarnos del hoyo. ¿Por qué? Porque nos ama. Él está listo para sacarnos. Él está listo para escuchar nuestras oraciones si están llenas de arrepentimiento. En el capítulo anterior les pido por favor, cuando tengan una oportunidad, ahora que vamos a entrar en el ayuno, que lean el capítulo 58 de Isaías, porque él hay una definición de lo que es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Así que, por favor, les pido, pero ahora le está hablando al mismo pueblo, un pueblo que había puesto su corazón duro. Un corazón duro por causa del pecado. La pregunta es, ¿por qué Dios no contesta la oración? ¿Por qué no se las contesta? Porque ellos están en iniquidad. Vamos a estudiar la palabra iniquidad. En hebreo es la palabra abón y señala el pecado, pero con énfasis en su depravación y perversión. También de un punto de vista de un carácter de injusticia, pero no injusticia grande. Quiero ir a las escrituras y solamente les pido que escriban estos versículos para que miren lo que dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 5, versículo 5, dice lo siguiente: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dice en el versículo 59, regresando una vez más a Isaías 59, el versículo 2, dice que las iniquidades hacen división entre Dios y el hombre. Mis hermanos, ¿son contestadas nuestras oraciones? No todas son contestadas. Como les dije, el Señor sabe lo mejor para nosotros. Yo miro a veces los niños chiquitos que cuando están en el supermercado, los niños vienen y le dicen: papi, yo quiero dulce. Y no te lo voy a comprar. Yo quiero dulce. No te lo voy a comprar. ¡Ah!
y empiezan a pegar. ¿Verdad que es así? ¿Y le da el dulce? Algunos padres sí, algunos padres no. Algunos se lo dan para que se callen. ¿Y si es un cuchillo? ¿Verdad que no? Un cuchillo no se lo vas a dar, porque sabes que un cuchillo le va a hacer daño. ¿Ves que el Padre no contesta todas las oraciones? El Señor sabe mejor. Quizá usted esté en pecado. Quizá usted esté lleno de iniquidades. Quizá usted esté lleno de perversiones. Quizá usted esté lleno de depravaciones. Y como hijos de Dios debemos presentarnos al Señor limpios. Limpios delante de nuestro Dios. Recuerden que la palabra nos dice que Dios es un Dios santo, un Dios perfecto. Entonces el pecado le ofende al Señor. El pecado nos mantiene alejados de Dios. Dice la palabra en Romanos 6:23, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Y por otro lado, versículo que usamos en la Gran Comisión para evangelizar, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el pecado crea una división, nos aparta de Dios. Ahora, si tú estás en pecado, mi hermano, te tengo que decir que el Señor no está escuchando tus oraciones, a menos que tú te arrepientas. ¿Por qué? Porque el pecado, como dije, te aparta, te separa de Dios. Cometemos pecados, tenemos que pedirle que el Señor que nos dirija en donde yo te he fallado, Señor. Enséñame. Y el Señor te va a enseñar. Pero ahí mismo tú tienes que arrepentirte, parar de lo que estás haciendo, parar de ese pecado, y entonces el Señor puede escuchar tu oración. Estamos hablando de obstáculos. El pecado es el primer obstáculo en tu vida de oración. Regresando al versículo 7:14 segunda de Crónica. Mire lo que dice, versículo 14 dice: y si se convirtieren de sus malos caminos. Está hablando que si nos arrepentimos de nuestros malos caminos, si nos arrepentimos de nuestros pecados, ahí está la condición. Si nos arrepentimos, Él entonces va a oír nuestra oración. Él entonces va a escuchar nuestro clamor. Para que vean que no es lo que dice el pastor, es lo que dice la palabra. La palabra nos dice que si estamos en pecado, Él nos va a escuchar. En Isaías 59, versículo 1 al 3, acabo de presentarles lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué más en la Biblia nos dice? Salmos 24, versículo 3 al 6. Salmos 24, del 3 al 6. Y yo voy a leerlo rápido. No tienen que ir ahí. Salmos 24, de 3 al 6 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y lo contesta: el limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Dice: tal es la generación de los que lo buscan, de los que lo buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y después dice Sela. Salmo 66, versículo 18 nos dice lo siguiente: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Una vez más, miramos las escrituras que nos dicen que si tenemos pecado en nuestras vidas, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Tan fácil como es. Por eso es que constantemente debemos estar confesando nuestros pecados. Constantemente debemos estar pidiéndole al Señor que nos enseñe en dónde estamos fallando. Constantemente debemos nosotros estar chequeándonos, examinándonos. Para eso es que está el Espíritu Santo en nosotros, para dirigirnos, para guiarnos, para enseñarnos que estamos haciendo mal, para exhortarnos, para reprendernos también y disciplinarnos. El Espíritu Santo, para eso es que está en nuestras vidas, para que nosotros caminemos de acuerdo a la palabra de Dios, para que cuando levantemos esa oración, el Señor la escuche. Y si está en la voluntad del Señor contestarla, Él te la va a contestar. Dije que nuestra actitud debe ser una actitud de confesión y obediencia. Si esperamos ver la contestación de nuestras oraciones, tenemos que estar apartados del pecado. Y estoy hablando de un pecado voluntario, voluntariamente, que tú sabes que estás mal. A veces caemos en pecados involuntarios que ni nos damos cuenta.
ahí es cuando viene el Espíritu Santo y te dice, este pecado lo estás haciendo, estás mal, estás en contra de mi palabra, arregla tu vida, pídele perdón, pártate, no lo hagas más. Y ahí tú lo haces. Estamos aquí, pueblo. Amén, aleluya. Mire, quiero leerle unos versículos más. Estoy lleno de versículos en este día. Vamos, porque es mejor cuando habla la palabra de Dios que hablo yo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es pura y es perfecta. La palabra del pastor a veces no es correcta, pero la palabra de Dios sí es correcta. Mire lo que dice Proverbios 28, versículo 9. Proverbios 28, versículo 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley tipifica aquí la palabra de Dios, su oración también es abominable. Se lo voy a leer una vez más. Proverbios 28, 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, estamos hablando de la palabra de Dios, dice, su oración también es abominable. Proverbios 15, 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dice el versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Cuántos han sido justificados? Si usted tiene a Cristo, usted ha sido justificado. Y justificado quiere decir cuando Dios declara al culpable inocente. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 nos dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3:12. Primera de Juan 3:23. Y cualquier cosa que pediremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Hermano, si usted está viviendo una vida que le agrada al Señor, el Señor contestará tus oraciones, si está en su voluntad, si oramos de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? La encontramos en la palabra de Dios, la encontramos a través de nosotros mismos de estar orando y estar en comunión con el Señor. Mire qué cosa, ¿cuántos están casados? Levanten la mano los que están casados. Cada esposo sabe lo que a la esposa le gusta. Y cada esposa sabe lo que al esposo no le gusta. Lo mismito es con el Señor. Amén. El tercer punto, el segundo punto, ya dijimos que el primer obstáculo es el pecado. El pecado es un obstáculo que no deja que las oraciones tuyas suban ni del techo. ¿Qué más? El segundo es que si vivimos de acuerdo a la carne, ¿a la qué? A la carne, tengo que pronunciar eso porque nosotros decimos la carne. La carne. La carne. En Romanos 8:13, y les voy a pedir si por favor que si podemos ir a Romanos 8:13. Romanos 8 es el capítulo del Espíritu Santo. Romanos 8. Cuando lo encuentren me dicen amén. Romanos 8:13 dice lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Qué tremendo versículo. Hermano, aunque nosotros recibimos una nueva naturaleza cuando venimos a Cristo, cuando nacemos, alimentando nuestra carne. Pasamos 5 horas en el Facebook contando todo de nuestra vida. Como decía el pastor esta mañana, tomándole retratos de todos los platos que comemos. Y le damos 10 minutos al Señor, y esos 10 minutos que le damos al Señor se los damos con ansiedad. Ay, sí, Señor, porque gracias, Padre, porque Señor, sí, gracias. En nombre de Dios, amén. Yo me tengo que ir aquí, tengo que ir para allá, tengo que ir rápido. Pero en el Facebook no. En el Facebook no. Déjame mi tiempo, yo necesito comunicarme con la gente en el mundo. Tengo que comunicarme con mi gente. Por favor, ¿qué tal comunicarte con Dios? Que te puede salvar. No tan solo el Facebook, también los deportes, también las novelas, también la familia, también tu familia, también el trabajo.
El pastor esta mañana estaba predicando y decía que el diablo trató de tentar al Señor, ¿verdad? Y lo atrapó, lo trató de atrapar. Y muchos cristianos están siendo atrapados por los trabajos. Dios te da la bendición de tener un trabajo, pero cuando ya ese trabajo toma control de tu vida, te atrapó. En la bendición que Dios te dio, se convierte en tu Dios. Y eso está mal. Y él dijo también que no tenemos que estar todos los domingos en la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Quiero decir, mis hermanos, que la porquería de Facebook se ha convertido en un ídolo en la iglesia cristiana. Es un ídolo. Es un ídolo porque te roba tu tiempo, te roba el tiempo de oración, te roba el tiempo de estudio. La pregunta para la congregación es: ¿con qué nos estamos llenando? ¿Con qué nos estamos alimentando? Porque eso que te alimenta es lo que te controla. Si queremos que el Señor conteste nuestras oraciones, tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor. Si no nos importa si el Señor nos contesta o no, pues entonces nos vamos a alimentar con el Facebook y las cosas del mundo. Quiero que vayan rápidamente a Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16 al 17. ¿Lo encontraron? Dice el apóstol Pablo: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el de Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ese apóstol, ¿verdad? Amén. Como Dios lo usaba. Amén. ¿Cuántos desean que el Señor le conteste sus oraciones? Amén. Hermanos, tenemos que vivir una vida de acuerdo al Espíritu y tenemos que darle muerte a esos deseos de la carne. Tenemos que darle muerte a los deseos de la carne. Pastor, pero yo no puedo. Sí, dice la palabra que el Espíritu que está en ti no es de temor, sino es de amor, de poder y de dominio propio. Tú tienes el poder para controlar tus emociones, tú tienes el poder para controlar lo que sucede en tu vida. Sí, mi hermano, porque el Espíritu que mora en ti te da el control. ¿Para qué? Para hacer morir las obras de la carne, los deseos de la carne. Sí tienes el poder. Dile a tu vecino: sí, yo tengo el poder, porque el Espíritu vive en mí. Por eso es que Pablo dice: andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. ¿Ok? El primero es el pecado, ¿verdad? El primer obstáculo es el pecado. El segundo es los deseos de la carne. Pero bajo eso de los deseos de la carne hay otro más que está bien tremendo. Es el egoísmo. El egoísmo. Pastor, ¿qué es esa palabra egoísmo? Se lo voy a definir de acuerdo a la Real Academia Española. Es el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que lo hace atender desmedidamente a sus propios intereses sin preocuparse por los demás. En otras palabras, nosotros decimos el yo. A mí me importa el yo, San yo. Les voy a pedir que si pueden hacerme el favor y vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 3. Santiago 4. ¿Lo encontraron? Está casi para el fin de la Biblia. Santiago 4, capítulo 4, versículo 1 al 3. Hace una pregunta el hermano de Jesús. Este es el hermano de Jesús, Santiago. Y él dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos de entre nosotros, desde nosotros? No es de vuestras pasiones, a las cuales combaten en vuestros miembros. Después dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia.
y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibir, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso está un poquito, ¿verdad? Le voy a leer de otra traducción que es un poquitito más fácil para que nosotros podamos entender, para que vean qué directo es el hermano del Señor Jesús, Santiago. La traducción lenguaje actual dice así. Él hace la misma pregunta: ¿sabrán por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Él pregunta y dice: ¿saben ustedes por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Dice: ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Me encanta esa versión, ¿verdad? Bien directa. La palabra codiciáis en el griego es la palabra epithumeo. Significa fijar el deseo sobre ciertas cosas, sobre ciertos materiales, en ansia, anhelar intensamente. La palabra epi significa intensamente, y thumos es la palabra pasión. Hermanos, siempre son dañinos los conflictos entre los hermanos, siempre son dañinos. Siempre son, las disputas entre los hermanos, siempre hay un daño. Santiago nos dice que esa controversia es el producto de los malos deseos que luchan en nuestro interior. Eso está bien profundo. Queremos más bienes, queremos más dinero, queremos un nivel social más alto, queremos más reconocimiento, queremos ser famosos, queremos todas estas cosas. Cuando nos exigirse en satisfacer nuestros deseos, queremos más que para mí, queremos para mí, luchamos a fin de lograrlo, porque yo quiero ser algo, yo quiero llegar a algún lado. ¿Será eso la voluntad de Dios? No. En vez de someternos a Dios, lo que hacemos es pelear unos con otros. Santiago nos menciona el problema, que muchas oraciones no son contestadas porque no pedimos. Y dice que si pedimos las cosas erróneas y pedimos por razones equivocadas. En el versículo, las consecuencias de la mundanidad. Ya no tienen, mire, el versículo dice: no tienen porque no piden. Ahora va a decirles que sus oraciones no son escuchadas. Piden cosas malas. Piden cosas con mala disposición. Piden cosas de mala manera. Vemos primero una oración que no respondida a causa de un mal fin que se pretende. Y cuando pedimos, no lo recibimos porque nuestros motivos son bastardos, dice Nueva Versión Internacional. Nuestros motivos son bastardos para gastar lo que conseguís en dar satisfacción a vuestras propias deseos. ¿Saben que Dios es un buen Padre? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso no nos concede muchas cosas. Como le dije, si el niño le pide un cuchillo al padre, el padre no le va a dar un cuchillo. Ahora, lo que sí dice Santiago es que por causa de nuestra carnalidad pedimos cosas para nosotros mismos. Y en vez de, si vamos a Mateo 6:36, nos dice: buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando habla ahí esas cosas, está hablando de lo que dice en el versículo 30 y 31. Vamos a ir rápidamente, porque no quiero que nadie se me vaya confundido. Mateo 6:33. Tenemos que explicar este versículo para que no nos vayamos confundidos. Mateo 6:33 nos dice: mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles estas cosas? Muchos dicen: y todas las cosas. No está hablando de todas las cosas serán añadidas. No son todas las cosas que Él va a añadir. Él no va a añadir todas las cosas. Dice el versículo 31: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos?
o qué beberemos, o qué vestiremos. Ahí están estas cosas. En el contexto de eso es lo que le está hablando, de estas cosas. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Nuestras necesidades. Pero primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y Él se va a encargar de darnos lo que nosotros necesitamos. Entendemos ese versículo ahora para que no lo saquemos fuera de contexto. Ahora, ¿qué otro punto más? Tenemos el pecado, tenemos también la carnalidad, o sea, los deseos de la carne, también tenemos el egoísmo, que son obstáculos para nuestra oración. ¿Cuál más? Déjeme decirle, también el egoísmo, ya ahí dije el egoísmo, ¿verdad? La duda. La duda, mis hermanos. La duda es algo bien tremendo. Ahí me invito en Santiago 1:6. En Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: pero pida con qué. ¿Pida con qué? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aleluya. La palabra duda en griego es la palabra aporeo. La palabra aporeo significa estar sin camino. La palabra aporeo significa estar sin recursos. La palabra aporeo significa estar en apuros. La palabra aporeo significa perplejo, significa confuso, en desesperanza y en ansiedad. Todas esas palabras significan una palabra que es duda en griego. Ahora, estar sin camino. ¿De qué está hablando aquí? Que estar sin camino. Bueno, al no tener seguridad de dónde dirigirnos, o que no tiene camino, que no sabe en qué camino para qué tomar, que la mente está indecisa, que no sabe si vamos para aquí o si vamos para allá, si nos vestimos, si nos quitamos, si comemos o si no comemos, eso crea duda. Eso es lo que significa duda, estar sin camino. Estar sin camino también significa estar sin recursos. Cuando una persona está sin recursos, una persona que duda, que siente que no tiene recursos para seguir. Cuando dice la palabra que está perplejo, una persona que está perplejo es una persona que está en shock. Nunca han conocido una persona que cuando se asustan se queda. Yo tengo un perrito que cuando yo lo voy a reprender, él se queda y no se quiere mover y se ofende, y por más que yo lo llame, no, él está en shock, él está perplejo. Eso es lo que causa la duda en el creyente. También confuso, cuando una persona tiene muchos pensamientos en su mente, no sabe cuál decisión va a tomar. ¿Qué podemos hacer sobre la duda, mis hermanos? Hermanos, si oramos y cuando oramos estamos orando con duda, el Señor no va a escuchar esa oración. Aquí Santiago nos dice que pidamos ¿con qué? Con fe. No confusos, orando en confianza. Tenemos que tener una actitud de fe. Diga conmigo fe. Sin dudar lo que Dios ha prometido, mis hermanos. Si Dios ha prometido algo, usted puede estar seguro que Él lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para pecar. Creo que lo dije al revés. Él no es hombre para pecar, ni hijo de hombre para arrepentirse. La duda completamente, escuchen bien, la duda completamente aleja el poder de Dios de tu vida. Se lo compruebo. Vamos a la palabra, porque yo con mis palabras no puedo. Vamos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sí se lo puede comprobar. Mateo 14. Mateo 14, mis hermanos, lo podemos encontrar directamente después de Mateo 13. Mateo 14, 28. Aunque esto no tiene que ver quizás con la oración, pero quiero demostrarle el poder de la duda. Y mire lo que hace el poder de la duda. Mateo 14, 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él dudó. Al ver lo que estaba sucediendo, él dudó. Al quitarle los ojos al Señor Jesús, comenzó a dudar. Qué tremendo. Quizás yo creo que ningún otro hombre en la historia ha caminado sobre las aguas como lo hizo Pedro, con la excepción de Jesús. Y cuando él estaba caminando, le quitó la vista a la única persona que es la fuente de su poder, la fuente de donde él estaba caminando. Le quitó la vista y se empezó a mirar a los problemas. Empezó a mirar los problemas que estaban sucediendo, las aguas que estaba escuchando. Los ojos completamente le quitaron la atención al Señor y se concentraron en los problemas, y eso creó duda en él y automáticamente empezó a hundirse. ¿Qué nos dice, mis hermanos? Que la duda aleja el poder de Dios. Obviamente, cuando se está hundiendo, buscó al Señor y el Señor rápidamente lo levantó, porque ahí está el Señor para levantarnos. ¿Cómo podemos solucionar el problema de la duda, mis hermanos? Fácil: meditando en la palabra de Dios, buscando al Señor en oración, desarrollando una relación continua con el Señor. Dice la palabra orar sin cesar. ¿Alguien entiende ese versículo? Orar sin cesar quiere decir que estamos todo el tiempo: Padre, te doy gracias, Padre Santo, sí, porque tú eres bueno, porque tú vives en mí, porque gracias, Señor, 24 horas al día. No. Orar sin cesar quiere decir que tú lo mantienes en comunión con Él, que tú hablas con Él, que tú lo involucras en todo. Que tú lo involucras en todo. Tú estás en el trabajo, estás martillando. Sí, dale gracias a Dios. Sí, Señor. Wow, qué tremendo. Ese versículo que tú me prestaste, ¿verdad? Así es que nosotros podemos bregar con la duda. Ahí sí la duda se va. La duda se va. Cuando tú llenas tu casa de cosas buenas. Cuando tú llenas tu casa de la palabra de Dios. Cuando tú llenas tu casa de la oración. Amén. Otro obstáculo. Muchos obstáculos, ¿verdad? En la vida de oración. Tenemos el pecado, tenemos la carne, ¿verdad? Vivir de acuerdo a la carne, el egoísmo, la duda. También otro más, hermano, es la falta de perdón. Escuchen bien porque va a doler. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Dice la palabra, no lo tienen que buscar, yo se lo leo. Dice la palabra: y cuando estéis orando, ¿cuando qué? Cuando estemos orando, perdonad, coma. Si tienes algo contra alguno, coma, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando yo estaba escribiendo aquí, el Señor me puso esto, que yo pusiera esto y que lo dijera. De parte de Dios, decirle que aquí hay personas que no han nacido de nuevo porque no perdonan, que tienen una pared bien grande que no deja que Dios te limpie, ni Dios se puede mover hasta que ustedes perdonen, porque están llenos de amargura y están llenos de odio. No sé a quién va esto. Te puedes vestir como un creyente. Te puedes vestir, puedes venir a la casa de Dios y puedes dar tu ofrenda. Ni un amén. Puedes dar los diezmos. Puedes hablar el lingo cristiano. ¿Sabes cuál es el lingo cristiano? Oh sí, gloria a Dios, hermano, estoy bendecido. Gloria a Dios, aleluya. Ese es el lingo cristiano. Pero si tú no has perdonado esa ofensa que el hermano te causó, tengo noticias: tú no eres creyente. Porque el verdadero creyente ha perdonado a todos aquellos que le han ofendido. Mientras tú no perdones, seguramente tus oraciones no van a ser escuchadas por el Señor. No sé si me entendieron. Quiero repetir esto una vez más.
Si tú no perdonas, necesitas nacer de nuevo. Porque el Padre no te puede perdonar todos tus pecados hasta que tú perdones a ese hermano. Mateo 18, para que vean que esto no lo dice el Señor. Mateo 18, 23 al 24. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y el Señor le dice Pedro, Señor, hasta 7. El Señor le dice, no, Pedro, no, hasta 7 no. Perdónalo 70 veces 7. 70 veces 7. Hermano, quiero decirle algo. El número 7 es un número completo. El número 6 es el número del hombre. ¿Por qué el 6 es el número del hombre? Porque el hombre fue creado en el sexto día, en el número día 6. Pero el número 7 significa completo. En otras palabras, no está hablando ahí que tú tienes que perdonar a tu hermano ¿cuántas veces? ¿Cuánto es 70 por 7? 490. 400 y pico. No. Está hablando que completamente tú perdones a tu hermano. Completamente. Amén. Y mire lo que dice. Dice Mateo 5, 23 al 24. No tienen que ir ahí, yo se lo voy a leer porque yo sé que es mucho buscar. Mateo 5, escribe solamente Mateo 5, 23 y 24 para que lo estudien. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, allí y allí te acuerdas de tu hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí al altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vas y presenta tu ofrenda. En otras palabras, al Señor le interesa más que tú estés bien con tu hermano, que estés bien con Dios antes de tú entregar tu ofrenda. Amén. Y el último punto, hermano, el último punto de esta tarde. Si hay problemas conyugales, dice primera de Pedro 3:1, dice así mismo. Vamos a ir ahí un segundo. Esto creo que tenemos que mirarlo porque ya vamos a entrar en el mes de febrero, el mes del amor y las parejas. Creo que debemos revisar este versículo. Primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras mujeres de Esther, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros, ¿cómo dice? Maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué lindo ese versículo. Ese versículo nos dice que aunque tu esposo quizás no crea ni en la luz eléctrica, que cuando el esposo vea la conducta de su esposa, que por causa de esa conducta, él va a venir a Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿por qué dice aquí? Someteos a vuestros maridos. Ahora, ahí no se acaba. Gloria a Dios. Ahí le dimos a las mujeres, ahora vamos a darle a los hombres. Versículo 7. Primera de Pedro 3:7 nos dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La mujer se somete al hombre. Amén, hermano. La mujer se somete al hombre, a su esposo. Si usted no lo hace, usted está en rebelión en contra de Dios. Amén o no amén. ¿Por qué muchos matrimonios hay muchos problemas en los matrimonios? Porque se salen de esta base. Se salen de lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido es que el hombre es sacerdote de la casa y la mujer se somete al esposo. Cuando se cambia, cuando se vira eso, se está rompiendo el plan de Dios. Se está rompiendo lo que Dios ha establecido. ¿Estamos aquí?
El hombre es sacerdote de la casa y el hombre tiene que dar cuentas un día al Señor por cómo Él gobernó su casa. No la mujer, el hombre. Pero cuando se cambia eso, mis hermanos, ahí no hay bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está rompiendo lo que Dios estableció, que el hombre es el sacerdote y la mujer se somete al hombre. ¿Amén o no amén? Al igual que el hombre si el hombre maltrata a su esposa, sus oraciones no serán escuchadas. Mujer, si usted no se somete al Señor, sus oraciones serán escuchadas. Si no se somete a su esposo, de ninguna manera. ¿Ves cómo va esto? La mujer se somete al esposo y el esposo se somete al Señor. El esposo también se somete a su esposa. Amén. No es que sea un dictador en su casa, pero que estén de acuerdo en sus decisiones. Esto es para que Dios escuche nuestras oraciones. Para que Dios escuche nuestras oraciones. Y que estemos de acuerdo a su perfecta voluntad. Y para conclusión, hermano, para concluir, y fíjense, ¿cuántos desean que sus oraciones sean contestadas? Ahora que estamos comenzando este año, ¿verdad? Qué tremendo que vamos a entrar en un ayuno la semana que viene, ¿verdad? Qué lindo que nosotros desarrollemos este estilo de vida, que desarrollemos, y el punto la aplicación de este sermón es que reconozcamos que esos obstáculos tenemos que removerlos. Amén. Para que el Señor no escuche nuestras oraciones, tenemos que sacar esos obstáculos del medio, para que nosotros podamos brincar por encima de esos obstáculos y el Señor escuche nuestras oraciones. Me encanta, en estos días compartía con el hermano Oscar, y el hermano Oscar le gusta grabar música, y él me estaba escuchando un video, una música, y se escuchaba bien linda, pero él me dice, pero ¿sabes qué, hermano? Si le damos un zoom y se abre esa pantalla, usted va a notar que el bajo no está con la percusión, que está un poquitito fuera, que ni se escucha en el oído, pero está afuera, no está en línea. Para que esté todo esto perfecto, tiene que estar en línea. Qué tremenda ilustración, porque yo pensé, espérate, el creyente, si quiere que el Señor escuche sus oraciones, tiene que estar en línea con la palabra de Dios. Tenemos que estar en línea en todos los aspectos de la palabra en nuestras vidas. Es sumamente importante para nosotros sacar los obstáculos en nuestras vidas, porque no van a dejar que nuestras oraciones lleguen al trono de Dios. Y el propósito de esto es, hermano, que si nuestras oraciones llegan al Señor, entonces vamos a tener una relación más cerca con el Señor. Porque en aquel día, cuando el Señor nos juzgue, Él va a mirar y va a decir, ¿te conozco o no te conozco? Amén. Ese es el sermón de esta tarde, hermano. Espero que haya sido de bendición, que lo apliquemos. Esto no es un sermón en donde vamos a hacer una llamada al altar. No.